Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Como cada semana, entramos a tu casa por esta pequeña pantalla de Costa Noroeste para desearte que Dios te bendiga y que tenga, por de verdad, la verdadera esperanza, que es la única que da Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos entrar en tu casa, ¿verdad? Pero bueno, queremos en esta tarde tener un programa distinto a otros. ¿Por qué es distinto? Porque vamos a dedicarnos un poco a hablar de la educación. Son pocos profesores los que tengo aquí en este plató para entrevistarlo, pero en esta ocasión nos ha llegado uno, y justamente de muy lejos de aquí, donde ahora mismo, según me he enterado hoy, es invierno. Y hace frío. Y hace frío. Me han dicho. Viene de la Argentina, de Buenos Aires. Entonces está aquí con su esposa de vacaciones y hemos querido aprovechar para tener con él unas preguntitas y él que nos haga unas reflexiones sobre su trabajo, sobre su experiencia también con el Señor y bueno, y todas estas cosas, ya que hace tiempo yo estuve también en España algún tiempo. Bien, pues para presentarle, decirle que es don Pedro Pablo Fuentes. Es profesor en docencia superior, es técnico superior en educación educativa y además maestro de grado. Podríamos decir muchas más cosas, porque la letra es muy menudita y yo no la puedo leer. Hay muchas más cosas escritas en su currículum, pero sí decirle, por lo que le conozco ahora, es un hombre sencillo, amable, un hombre abierto, y seguro que sus explicaciones nos van a convencer, por lo menos nos va a dar una idea de cómo es las cosas por Argentina y cómo él las ve por España. Pues, don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes y conocer este lugar tan lindo de Sanlúcar. Pues, Sanlúcar le da la bienvenida, en su sentido, ¿verdad? Bueno, sí, nos han tratado muy bien. Estupendo. También junto con su esposa, que no está en el plató ahora mismo con nosotros, ¿verdad? Pero sí, Pedro, hablando de esta educación en la cual tú te desenvuelves, ¿qué función haces tú ahora mismo? ¿Cuál es tu trabajo en realidad? Porque veo que hay varias cosas. ¿Qué trabajo haces tú en realidad? Bueno, actualmente yo soy rector de un colegio secundario, una escuela de nivel medio en Argentina, que atendemos a 1.100 alumnos de 12 a 18 años. Y mi trabajo es el rectorado, es la conducción de un plantel de 120, 130 profesores y un total de 170 más o menos entre personal administrativo y preceptores, consejeros, tutores y gente de secretaría y demás, ¿no? Así que mi trabajo es conducir, liderar, acompañar al grupo de docentes que trabajan directamente con los adolescentes. ¿Qué tal problema dan esos adolescentes? Bueno, yo fui director de escuela primaria también y durante 14 años y como dicen aquí los españoles me enseñaron, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Entonces el adolescente tiene una serie de situaciones que las vive con una intensidad muy fuerte y en esta sociedad que nos toca vivir en donde los niños están en muchos sentidos abandonados, no abandonados porque estén en la calle,
sino abandonados desde los afectos, desde la relación familiar, y eso hace que el adolescente ande perdido en muchos sentidos, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar en escuelas de nivel social y económico muy bajo, en el norte de la Argentina, y las necesidades de los niños eran muy fuertes. Ahora que estoy en la ciudad de Buenos Aires, ya hace 18, 19 años, el colegio en el que trabajo es de nivel social y económico medio alto, pero yo observo que las necesidades son las mismas, Entre los niños pequeños que los niños grandes. Sí, y entre los niveles sociales y económicos pueden faltarle cosas a algunos niños por no tener económicamente mejor posicionada a su familia, pero la necesidad del corazón, la necesidad de los afectos, la necesidad del acompañamiento es la misma. El ser humano es igual, no importa en qué país, no importa en qué nivel social o económico se encuentre, ¿no? Y los niños reaccionan ante esas necesidades de igual manera. Exactamente, exactamente. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con dos grandes necesidades. Una necesidad es de ser amado y la otra necesidad es de amar. Entonces esa necesidad de ser amado se va satisfaciendo toda la vida, pero principalmente en la niñez y en la adolescencia. Y la necesidad de amar a otros también se desarrolla en toda la vida, pero quien ha sido amado en la niñez y en la adolescencia tiene mucho, mucho para dar cuando es mayor, ¿no? Porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Exactamente, exactamente. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Que no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y por eso ahora podemos amar. Exacto, cuando el corazón del ser humano está lleno de amor, porque ha recibido amor, puede dar amor a otros, ¿no? No cabe duda. Y esos colegios que usted de alguna manera es el rector, ¿son colegios del Estado, son colegios privados, son religiosos? ¿Cómo son? Bueno, yo estoy trabajando en un colegio privado. La educación en Argentina es, por la Constitución, la educación es pública, pero de gestión privada. Nosotros tenemos en nuestros colegios, digo nuestros porque la congregación, la iglesia a la que yo pertenezco, formo parte del consejo pastoral de esa congregación, tiene 12 escuelas en todo el país y son escuelas privadas, ¿sí? Escuelas evangélicas. El personal todo profesa la fe cristiana evangélica. El alumnado no. La escuela es abierta a toda clase de personas, de familias, de niños, de adolescentes. No tienen por qué profesar la fe cristiana evangélica. Solo deben comprometerse a ser respetuosos de lo que nosotros vivimos y expresamos, pero no tienen ninguna obligación de practicar la fe cristiana, ¿no? Hablando de la Iglesia Evangélica, ¿de qué manera se ve ante el Estado en Argentina la Iglesia Evangélica? ¿Qué nivel de credibilidad? Bueno, ha cambiado mucho en estos últimos 20, 30 años. Hasta hace unos años atrás había mucha división entre la fe católica, la fe evangélica o protestante, pero con el correr de los años se ha ido viendo que debemos respetarnos, considerarnos, aun cuando la Constitución argentina declara que el Estado nacional sostiene la religión católica, eso incluía sostenerla económicamente. Ya está habiendo más participación del Estado, más que participación, más interés en las congregaciones protestantes, ¿no? Hay respeto, sí, eso sí. Entonces, ¿el Estado no es aconfesional, como en el caso en España, entre comillas? No, en Argentina se puede llegar a ser presidente sin necesidad de ser católico o apostólico romano, ¿no? Las escuelas en Argentina están divididas o separadas u organizadas como educación pública y educación pública es laica. Es decir, no se enseña religión en las escuelas públicas. En la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones y algo de habitantes, el 50% son escuelas públicas y el otro 50% son escuelas de gestión privada. Dentro de esas escuelas de gestión privada hay escuelas confesionales de todas las confesiones. Hay católicas,
hay judías, hay protestantes y de algunas otras religiones más. En esas escuelas sí se enseña religión, de la religión que corresponda a los dueños de la escuela, que son congregaciones o iglesias, ¿no? Y en el Estado no se puede enseñar ningún tipo de religión. Sí, ni los profesores. ¿Y tiene símbolos religiosos en las clases? Porque en España tenemos un problema tremendo con eso. En realidad, en las escuelas públicas no hay ningún tipo de signo religioso. En las escuelas privadas, confesionales, sí los hay, porque la escuela pertenece a un dueño privado, sea congregación o sea un pastor o un sacerdote. Normalmente las escuelas confesionales pertenecen a congregaciones y allí sí se lee la Biblia. En las escuelas católicos romanas hay crucifijos, en las escuelas evangélicas tenemos la Biblia, tenemos fotografías de los que fueron los fundadores. No hay problema. No hay problema. Pues en España aún andamos un poquito con problemas en cuanto a esas cosas, ¿vale? Bueno, yendo un poco, ahí Pablo decía, primero Salomón nos citaba un texto y me gustaría que usted esto me lo explicara un poco en su contexto educativo. Educa al niño o instruye al niño en su camino, que aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Como rector del centro, ¿cómo se explica el texto ese? Sí, cuando Salomón escribe ese texto, está escribiendo acerca de instruirlo en los caminos rectos de Dios, en los principios que no tienen cambios. En nuestra sociedad se habla de valores y entonces se dice una escuela de valores, una familia con valores, pero los valores son muy altisonantes, hoy suben, mañana bajan. Suele suceder que con los valores de la familia era de una manera, ahora es de otra, y entonces hay que aceptarla de la otra manera porque ahora el valor cambió. Los valores cambian, lo que no cambian son los principios, porque los principios devienen de la misma persona de Dios, y Dios no cambia. Las personas imaginan que Dios se está acomodando a la sociedad, no es así. La Biblia enseña que Dios y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que cuando Salomón dice, instruye al niño en el camino, es en el camino de los principios de Dios. Cuando una persona aprende los principios de Dios, que son incambiables, inmovibles, son permanentes, esa persona va a poder vivir segura, va a poder vivir firme, va a poder tener de dónde tomarse. El padre del sabio Salomón, David, decía que los que confían en Dios son como la montaña de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y vivimos en una sociedad en donde los seres humanos parecen estar apoyados sobre arena movediza. Y hoy caminan un paso y se hunden y van para un lado y van para el otro y andan perdidos. El ser humano está siempre buscando tres cuestiones importantes en la vida. Felicidad, que es satisfacción interior, paz, que es quietud de espíritu, y esperanza, que es perspectiva para después de la muerte. Cualquiera de estas tres cuestiones no las encuentra en nada aquí abajo, porque por más que ponga su esperanza en riquezas, hoy las tiene, mañana no las tiene, y cuando se vaya de este mundo no las va a llevar. El hombre busca seguridad y paz, y supone que una tarjeta de crédito que tiene más alcance va a tener más posibilidades. Resulta que tampoco eso le da seguridad y paz. Y el hombre busca felicidad. Hoy como nunca hay lugares de diversión, de esparcimiento, de vacaciones. Sin embargo, el hombre vive insatisfecho. Entonces, cuando Salomón dice instruye al niño en su camino, es instruirlo en el encuentro de la paz, de la felicidad y de la esperanza, que no tienen que ver con las cosas movedizas de aquí abajo. Y cuando uno instruye a un niño en ese camino, en buscar a Dios, en buscar el camino de la salvación que dice la Biblia, que es a través de Jesucristo, ese hombre, ese niño se transforma en un hombre que vive feliz, satisfecho adentro. No importa las circunstancias que le rodeen, vive en paz, no importa si las cosas no van como espera, y vive con esperanza para después de la muerte. Mi padre solía decir, mira, hijo, muerto el perro se acabó la rabia. Igual que aquí. Aquí lo dicen, bien. Y la verdad es que no.
El ser humano tiene, como dice Salomón en otro de sus poemas, Dios creó al hombre con anhelo de eternidad. Nosotros no somos como los animales que se mueren y se acabó. Tenemos un soplo de vida de Dios que es eterno. Algunos lo creen, otros no lo creen, algunos no les interesa, otros son indiferentes, algunos se burlan. No importa lo que otros piensen de lo que Dios dice. Las verdades de Dios son implacables. Son así porque Dios las dijo. Podemos aceptarlas o no, pero no cambian la verdad. Sí, que a la hora de la muerte, las verdades de Dios son las que van a salir. Exacto, exacto, exacto. No lo que nosotros hayamos creído, pensado o imaginado. Ahora, hay una cosa más que quiero decirle, Pepe, respecto de esto de instruir al niño en su camino. En las escuelas confesionales, a veces se puede cometer el error de encaminar al niño a la religiosidad. Y se confunde la experiencia espiritual de un hombre o de una mujer, de un ser humano, con su corazón hacia Dios, con la experiencia de vivir una actitud religiosa. Dios no habita en las iglesias, no importa la clase de iglesia que sea. Siempre digo yo que Dios no vive en las iglesias ni católicas, ni protestantes, ni judías. Dios no es amigo de pastores, sacerdotes y rabinos. Dios es el Dios que quiere ser el Dios de todos. Entonces, cuando instruimos al niño en el camino, lo que estamos haciendo no es llevarlo a una religión, sino a una relación personal con Dios. Perfecto. Mi padre no fue a la iglesia sino los últimos 3 meses antes de morir. Pero él tenía un corazón hacia Dios. Y él no quería ir a la iglesia porque tenía muchos prejuicios. Pero 3 o 4 meses antes de partir de este mundo, él quiso arreglar sus cuentas con Dios. Y tuvo una actitud muy interesante, mi madre nos ha contado, que él se arrodilló en su cama y pidió perdón a Dios de sus pecados. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que no importa la clase de pecado o el lugar peor en el que hayamos andado, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, instruir al niño en el camino es instruirle acerca de cómo resolver el problema de pecado que tenemos todos frente a la santidad de Dios. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando, seguiré sembrando esperanzas y 1000 canciones de tu suelo brotarán. Hoy yo me crucé con un amigo y le pregunté cómo le iban las cosas. Somos incluso vecinos, pero yo no sabía que su esposa había muerto. Y él me dijo, yo era antes muy creyente, pero lo he tirado todo por la borda. Mi esposa duró 2 meses. Yo conozco a la familia perfectamente, pero no sabía que había fallecido. Así es que lo tiré todo por la borda. Se acabó, ya no creo en nada, ¿no? No era el momento para iniciar porque llegó otro muchacho más allí y tal, pero esto es una experiencia religiosa, de tener a un Dios religioso y no un Dios personal. Porque el Dios personal no te falla. El Dios religioso sí. Claro, a veces creemos que estar confiando en Dios significa que todo nos va a ir bien. Y la verdad es que aunque nos fuera mal,
Dios está con nosotros para darnos paz en el corazón. Yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años y aunque no lo entendí en su momento, y por supuesto que sentí profunda tristeza, dolor, enojo por lo que Dios había hecho de llevarse a mi padre, pero la verdad es que haber sido enseñado por mi madre desde niño, en ese instruye al niño en su camino, haberme enseñado a tener una relación personal con Dios, la paz de Dios sobrepasa toda experiencia difícil que podamos tener y podemos vivir en paz aun cuando tengamos crisis y problemas en el camino, ¿no? Hay un texto más de Pablo, dejando un poco al lado el de Salomón, que Salomón era un gran sabio, San Pablo es un gran teólogo, ¿verdad? Y aunque también usted, según lo que he podido ver, tiene un máster en teología, quizá nos pueda aclarar un poco el texto este. Dice, toda escritura en la que el niño es enseñado es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se ve el texto este en su medio en el que usted se desenvuelve? Y nosotros procuramos enseñarle permanentemente la palabra de Dios a los alumnos. Hay en nuestras aulas carteles con textos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres han tratado de destruirla, de hecho la historia, y aquí en España y en toda Europa, se ha conocido de la lucha que ha habido para mantener la palabra de Dios, y no la han podido destruir. La Biblia es el libro más vendido del mundo. No es el más leído, pero sí es el más vendido, ¿sí? Y el texto que usted acaba de leer dice San Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, que quiere decir es respirada por Dios, es el aliento de Dios, y la palabra de Dios tiene vida. De hecho, Dios con su palabra creó todo lo que vemos, ¿sí? Y lo que no vemos. Y esa palabra, dice San Pablo ahí, es útil, sirve, tiene la capacidad de enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre. Es decir, cuando uno quiere ser guiado por el camino correcto, necesita de la palabra de Dios, ¿sí? Y yo quiero animar a los oyentes y a los televidentes a que busquen una Biblia, no importa, algunos dicen Biblia católica o Biblia protestante, la Biblia es una sola, léala y va a ver cómo Dios va a hablar a su corazón, va a escudriñar. La palabra escudriñar significa mirar con lupa, y Dios mira con lupa nuestro corazón y nos permite a nosotros poder vernos tal como somos. Santiago, otro de los escritores bíblicos, dice que la palabra de Dios es como un espejo, podemos mirar nuestro propio corazón. Y entonces la Biblia nos encamina a ser hombres sabios, ¿sí? Sabio no significa conocedor, sabio significa una persona que aplica los principios a la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, enseñarle la palabra de Dios. Por supuesto, no estamos todo el día enseñándoles la Biblia, no es un seminario, no es un instituto bíblico, no es una facultad teológica, es una escuela de nivel medio con el currículum oficial. Enseñamos todas las asignaturas que cualquier alumno de escuela secundaria va a aprender en otra escuela, pero siempre tenemos la palabra de Dios, que todos los días dedicamos 10-15 minutos al comienzo del día a leerles la Biblia a nuestros alumnos. Entonces, cada día. Cada día, sí. Leemos un poco la Biblia. Exacto. En 5 años los alumnos recorren prácticamente toda la Biblia. Escuchan. No significa que la compartan, que la crean, pero escuchan. La escuchan. Y aprenden las historias de la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios. Sí. Amén. Qué bueno sería eso también en nuestro país. Bien, dado que usted se mueve con chavales me ha dicho, de 14 a 18 años. De 12 a 18. A 18. Y conoce muy bien sus temáticas. ¿Qué le diría usted a los jóvenes de San Lucas y, digamos, de todos los que vean este programa, que se ve desde Huelva hasta Algeciras, este programa? ¿Qué le diría usted a ellos para darle una reflexión en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a esos principios que Salomón dice en el libro de Proverbios? Bueno, para la muchachada de aquí de Sanlúcar, debo decirles que Dios no es un Dios aburrido.
nos han hecho creer que seguir los principios de Dios es tener, como yo suelo decirle a los chicos allá, a los chavales, como dicen aquí, que hay que tener cara de vaca. Porque las vacas vieron que no se ríen nunca. Nunca. Y hay gente que piensa que si uno lee la Biblia, si va a la iglesia, si busca a Dios, va a ser una persona con cara de vaca. No se va a reír nunca. No es esto así. Dios no es un Dios aburrido. La Biblia no es un libro aburrido, es un libro dinámico, extraordinario. Yo quiero desafiarlos a que si nunca lo han leído, busquen una Biblia y la lean. Y además debo decirle, muchachos y chicas, que si buscan a Dios, ¿sí? Si buscan a Dios de todo corazón, Dios va a hacerle hombres y mujeres felices. Dice Jesucristo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Todo lo que ustedes desean, todo lo que ustedes quieren disfrutar en la vida, Dios tiene eso y mucho más para darles. Pero deben buscar primero el reino de Dios. ¿Cómo se busca el reino de Dios? En primer lugar hay que reconocer que uno es una persona pecadora, que se ha alejado de Dios. En segundo lugar, necesita reconocer que tiene que pedirle perdón a Jesucristo. En tercer lugar, necesita saber que Jesucristo, cuando murió en la cruz, llevó todos nuestros pecados. Y cuando le recibimos a Él en nuestro corazón, somos nuevas criaturas y comenzamos a vivir una vida extraordinaria. La verdad es que yo no me canso de agradecer a Dios que a los 11 años pude encontrar esta experiencia de tener una relación personal con Dios. Y desde los 11 años, hoy tengo 54, ya van 43 años. Vivir cerca de Dios es vivir una vida feliz, en paz y con esperanza para la eternidad. Así que busquen a Dios, les va a ir bien, muchachos. Muy bien, ya habéis escuchado a nuestro invitado en esta tarde, él les invita a eso. Yo sí le podría decir que esta semana pasada yo estaba visitando a una señora que me llamó hace como 3 meses porque quería una Biblia y bueno, mandé a un chico de su pueblo y se la entregó. Pero la semana pasada me llamó otra vez y me dijo, me gustaría hablar, porque como hacemos cada semana, pues oye, si alguien quiere hablar, comentar alguna cosa, pues que nos llame. Me dijo, pues yo quiero hablar con usted. Y la verdad es que es una señora, se llama Rosa María, y la felicito desde aquí por habernos recibido en su casa tan amablemente y por la experiencia que está teniendo con Dios esta mujer, ¿verdad? Así es que invitarte a que, lo mismo que Rosa María, pídeme la Biblia. Esta es tuya. Cuanta necesitéis y cuantas llamadas hagáis, yo le entregaré a cada uno una Biblia. Gratuitamente. No tenéis que pagar nada. No hay ningún compromiso. Por nuestra parte ni por vuestra parte. Si queréis una Biblia, llámame. El número que aparece luego ahí debajo en la pantalla. Pero además, también tengo películas de la vida de Jesús. La tengo para entregártela, para regalártela. Si me llamas, yo te la puedo entregar también si tú las quieres. A esta señora se la hemos entregado también la película para que ella la vea. Sin más, decirte que Dios te bendiga. Te deseamos pues una feliz semana. Solemos siempre decir una feliz semana. Pero no solamente eso, sino que la experiencia de Dios tú la puedes encontrar en la lectura de la Biblia. Porque debe de ser educado en los principios de Dios y no en los principios religiosos que los hombres hoy, me voy a incluir yo, solemos enseñar. Que Dios te bendiga. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, Pepe. Hace un viaje tan largo desde Argentina para venir aquí. Bueno, pero ha sido un gusto, ¿eh? Un gusto. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos si Dios lo permite. ¿Cómo no? Y a ustedes, pues nos vemos la semana que viene. Que Dios les bendiga.